Aló, ich bin Jenny Barke, ich bin Journalista. Estaba preparando siempre con cartones de papel una televisión, una batalla para los padres. Aquí en México cubrimos completamente América Central, México, el Caribe y Venezuela y Colombia. Entonces son 36 países. Y lo mismo fue con el Menschen, ¿no? Porque la pregunta para los alemanes solamente fue, ¿podemos jugar en México en el Mundial? ¿Está seguro para los alemanes? Es el tema, no es el tema. O sea, la gente aquí está sufriendo desde décadas, hay muchos desaparecidos, tienen muchos femicidios aquí, pero hay un grupo de feministas muy luchadoras aquí y es como una energía muy buena y podríamos aprender de estas feministas en Alemania. No debería llorar, o sea, mientras entrevistamos a las personas, porque sus historias fueron duros, ¿no? Creo que toda la emoción que viene con un mundial, ¿no? Toda la gente, toda la internacionalidad. Hola de nuevo, estamos en De Periodistas. Gracias por seguirnos, gracias por ver las entrevistas con nuestros invitados. Y hoy tenemos a Jenny Barker. Ella nos acompaña desde Alemania. Bueno, ahorita vive en México. Ella es corresponsal de ARD, la radio pública alemana. Y bueno, nos va a platicar cosas que ha vivido en su trayectoria desde el periodismo. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, muy bien, gracias. Gracias por venir a De Periodistas. Y bueno, me gustaría que me contaras cómo empiezas en el periodismo, por qué te nace estudiarlo y bueno, también dedicarte a la radio. Bueno, para comenzar, porque me dediqué del periodismo, creo que es una idea que llegué muy temprano a mi mente como niña. Estaba preparando siempre con cartones de papel una televisión, una batalla para los padres. Quería grabar casetas para, no sé, hablar como con mi voz, jugar un poco con ese tema, ¿no? No sabía cuando era niña que quiero ser periodista. En mi familia no es una profesión que la gente conoce, o mis padres conocen o tenían en mente para mí, pero yo tenía ganas de expresarme en una forma. Bueno, y después de la escuela comencé con un voluntario, trabajé en una estación de radio como, bueno, es más ciudadano, digamos, y enseñaba a niños a hacer radio, tenía mis primeros pasos y desde allá sabía, ok, bueno, eso me gustaría mucho, quiero entrar a esta carrera y es muy complicado, ¿no? O sea, es una carrera un poco privilegiada porque si no tienes el contacto a alguien, no sabes cómo entrar, tienes que ver. Y entonces yo tomé estudios, estudié en comunicación, ciencia de comunicación y media. Y bueno, hice muchas prácticas, especialmente en la radio. Y desde allá más y más me especialicé. Bueno, y aquí estoy. Ajá, ¿tenías dificultades al principio cuando hacías tus grabaciones? ¿Cómo vives estos inicios? Y también, bueno, esta parte de ser reportera, ¿no? Duraste muchos años de reportera en Berlín. Ajá. ¿Qué cubrías? ¿Cuáles eran las noticias que contabas? Sí, para comenzar, los inicios sí fueron complicados para mí, especialmente porque desde el inicio quería trabajar para la radio y para la radio necesitas tu voz y necesitas tu lenguaje y en Alemania tenemos muchos dialectos diferentes. Yo soy de una región en el este de Alemania en que hablan muy fuerte, como para mexicanos tal vez es el chileno, ¿no? Un poco sucio, digamos, o los cubanos que cortan el fin. Entonces yo tenía que practicar mi alemán. De hecho, tenía que aprender el idioma otra vez con cursos, con clases, con profesionales que me enseñaron cómo mejorar mi articulación. Entonces no fue fácil al inicio y están muy estrictos en Alemania que hablas como un alemán estándar y bueno, tienen estereotipos también en mi dialecto. Suena en muchos oídos un poco feo. Entonces fue una tarea para mí. Bueno, y practiqué como 5 o 10 años en mi educación en la universidad y más me profesionalicé. Entonces llegué a un punto en que realmente tenía estudios de periodismo en Berlín, cerca de Berlín, en una ciudad pequeña, Potsdam se llama.
Y allá aprendimos mucho más también a hacer televisión, escribir, presentarse en frente de una cámara. Y después sabía, bueno, ser reportera es que yo prefiero, ya sé que diferentes formas hay para ser periodista y eso es la forma para expresarme. Salí a la calle. Bueno, y más me profesionalicé, mis estudios en la universidad y al fin llegó a tener una educación profesional para periodismo en que aprendí en un año y medio todas las formas, presentarme en frente de la cámara, hacer televisión también, escribir para páginas web, cómo entrevistar a la gente, cómo investigar mejor. Bueno, muchos caminos diferentes y al fin sabía, bueno, mi camino es ser reportera. Me encanta mucho salir, llegar a la calle, reportear que veo, ¿no? Me encanta mucho. Entonces, los últimos 10 años, antes de comenzar mi trabajo como corresponsal aquí, trabajé en Berlín para una estación de radio informativa que transmite 24 horas informaciones, palabras, digamos, de política, cultura, sí, economía y esas cosas. Y cubrí la parte del periodismo local. Entonces, investigué en temas de Berlín. Puede ser todo, ¿no? O sea, en la pandemia estaba cubriendo temas cómo están manejando la situación en las escuelas, en muchas partes diferentes. También cubrí muchas demostraciones, manifestaciones de Fridays for Future sobre el cambio climático, estos temas, ¿no? Fue muy diverso y de hecho en esta profesión más o menos trabajé los últimos 10 años y a veces hice podcasts, también trabajé para social media, otras formas de periodismo, pero ser reportera es como mi pasión más profunda, digamos. Sí. ¿De qué área de Alemania eres? Porque nos estabas contando bueno, cómo se habla en ese lugar. ¿Nos puedes platicar cómo se llama la ciudad de donde eres? Y bueno, así a grandes rasgos, si se encuentra al norte, si se encuentra al sur. Ujú. Yo soy de Dresde. Dresden en alemán, el N al fin, es 200 kilómetros al sur de Berlín, entonces muy cerca, 2 horas, en el estado federal Sajonia, se llama, muy cerca a la frontera con Polonia y la República Checa. Y mucha gente, no sé, los chinos siempre lo conocen porque hay cerámica muy famosa de esta ciudad. Y es una ciudad que tiene un río grande y montañas alrededor y está muy linda para crecer. Es una ciudad en el este de Alemania, entonces yo nací en la RDA, no en bueno, ¿cómo se dice? Bueno, la República Democrática de Alemania, ¿no? Del Este, socialismo. En 89 y un medio año después de mi nacimiento cayó el muro. Entonces hoy vivo como en completamente Alemania, pero tengo en mi pasaporte una otra información. Nací en un otro país. Bueno, entonces estamos un poco más socializados, digamos, de la parte socialista. Bueno, y me gustó vivir allá los años de la escuela, pero después tenía la sensación de salir, de conocer más y siempre pensé, bueno, la ciudad es la mejor del mundo, voy a regresar, pero nunca lo hice porque también es un poco complicado trabajar allá como periodista y no tienes tantas opciones allá. Ujú. Nos cuentas esta pasión que te da a ti ser reportera y bueno, después de dar noticias locales, das un gran salto, ¿no? Y te conviertes en corresponsal eh, del área de Latinoamérica, ¿no? De México, o sea, has mandado noticias desde México, Venezuela, Colombia. ¿Cómo fue para ti lograr este lugar? ¿Fue difícil? Y bueno, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes la corresponsalía y te vas a ir un tiempo a contarnos historias desde ese lado del mundo. Sí, bueno, es un privilegio y estaba muy contenta cuando me dijeron, bueno, te aceptamos tu solicitud y puedes trabajar los próximos años como corresponsal.
Fue un camino largo, pero de hecho muy enfocada, digamos. O sea, siempre trabajaba en Alemania más en el enfoque local, regional, pero solamente porque me gusta mucho trabajar como reportera y una reportera tiene que trabajar donde vive, ¿no? Entonces fue más fácil cubrir los temas de Berlín y, bueno, de Alemania a veces. Pero desde mis inicios quería salir y me costó mucho Latinoamérica. Tengo estas raíces, bueno, mis abuelos, como vienen del socialismo, trabajaban en Cuba algunos años como país de amistad en estas décadas. También tengo otras partes de la familia que viajaron por Cuba y bueno, Latinoamérica fue como un destino que me siempre llamó atención. Y desde salí de la escuela quería conocer a estos países. Entonces, después de mis estudios, mis primeros 3 años de bachillerato, tenía el plan de viajar, solamente viajar, conocer a la gente, conocer los países, la cultura y aprender el español, porque desde este punto no pude hablar español. Fue en 2011 y viajé como un año con mochila, muy loca, muy joven, muy ingenua, con poco dinero, con, sí, mucho caos en mi mente y ideas muy diferentes a la realidad. Entonces fue una aventura y sí, me socializó mucho, o sea, sí, fue muy importante para mi desarrollo, digamos. Regresé y sabía, bueno, ahora voy a finalizar mis estudios, pero ahora tengo como una conexión muy profunda. Tengo muchos amigos latinos. Me encanta la cultura. Sudamérica fue en este momento. Quiero regresar. ¿Cómo puedo hacerlo? Necesito más que solamente viajar. No me queda más dinero y, bueno, debería ser un poco más profundo. Entonces tenía la, sí, como la presión de encontrar otra forma de regresar. Y bueno, mi profesión me ayudó, ¿no? Pensé, bueno, como periodista puedes trabajar allá y cubrir temas y me solicité para voluntarios, para becas. Tenemos una escena muy buena de becas para periodistas en Alemania, entonces intenté algunos pasos para trabajar a veces como 1, 2, 3 meses como freelancer. Viví un medio año en La Paz, en Bolivia, 3 meses en Lima, en Perú. Y poco a poco, ¿no? Y tenía la chance y suerte que el medio en Berlín para que trabajé tenía la conexión a esta oficina aquí y me preguntaron si podría reemplazar la corresponsal que trabajó antes de mí aquí. Yo dije, por supuesto, me gustaría mucho. Bueno, fue muy, sí, emocional para mí. Al inicio, como todos, tenemos como un síndrome de como imposter, no sé cómo es en español, pero cuando piensas que no estás suficiente. Pero bueno, logré y poco a poco, paso a paso, bueno, tenía la idea de trabajar aquí, conocí un poco más México, sabía que puedo expectar si voy a trabajar como corresponsal aquí. Me solicité hace un año y medio y logré y aquí estoy. Sí, desde 2025 tienes ya este cargo, ¿no? De Sí. corresponsal. ¿Recibiste consejos? ¿Qué te dijeron quizá personas que ya cubrieron estos países y que, bueno, qué noticias les tocaron contar? ¿Tú recibiste algún consejo para trabajar aquí, algún tip? Y también, ¿cómo fueron esos primeros días de corresponsal? Mm. Bueno, creo que una gran ayuda fue mi ex corresponsal, que ya está una amiga mía, y creo que es muy importante siempre en el periodismo que apoyamos a los demás. También las personas que tal vez necesitan más experiencia y les falta un poco del camino, ¿no? Yo fui muy ingenua, digamos, en 2019 y dije a ella, sería mi sueño como tú, corresponsal, sería muy bueno. Y ella, explícalo, dígalo al jefe. Y yo, no, soy muy joven, no tengo experiencia, no puedo. Y ella me apoyó mucho. Y creo que es como una parte de la realidad, ¿no? Tienes que tener un poco coraje de enseñar qué quieras y lo pides, ¿no? Y mi jefe entonces dijo, bueno, no te tenía en mente, pero si lo quieres, voy a pensar.
Y después de un tiempo me preguntó si quiero estar el reemplazo de esta colega, Anne Demmer se llama. Y creo que estas formas de avanzar siempre están muy importantes, porque si no hubiera escrito a este jefe, oye, me gustaría mucho, no hubiera sabido, ¿no? Entonces no me da chance, porque no lo sabe. Y eso fue como una gran ayuda. Y bueno, otros consejos, muchos, ¿no? O sea, con los años de la experiencia de regresar en diferentes profesiones como con becas, como freelancer, con mi voluntario en diferentes partes, conocí a mucha gente que trabajaba en Latinoamérica como periodistas o en otra función como en ONGs, por ejemplo. Y bueno, ellos tenían consejos, cómo vivir aquí, dónde vivir, cómo, bueno, quién preguntar para investigar en temas, esas cosas, ¿no? Entonces formé como una red y siempre avanzamos, ¿no? O sea, está muy bueno hacer contactos y de ayuda mucho en el trabajo. Bueno, y comencé en julio 2025. Ya sabía cómo es, entonces fue tranquilo, de hecho, al inicio, digamos. Yo planifiqué mis primeros viajes, estaba muy contenta al inicio, por supuesto, pero creo que el reto más grande fue cuando comenzaron todos los pushs, como todos los casos emergentes, como Hurricane Melissa en octubre creo fue, después toda la situación con Venezuela, después ahora tenemos esta situación, bueno, mataron a El Mencho y ahora Cuba, ¿no? Están como, la región está tan en el enfoque en Alemania como, ya, nunca antes en los últimos 10, 15 años, digamos, ¿no? A veces, bueno, Fidel Castro murió, algo así, ¿no? Pero como en esta forma, tantos meses de Y sobre todo este alerta, año, este principio de año. sí, fue como, o sea, fue un inicio muy, muy duro y pesado para mí. Siempre estar alerta y funcionar y ser muy profesional. Bueno, lo puedo, lo logré, pero es como, sí, sin tener la chance de obtener rutina, ¿no? Entonces, sí, fue como ¿cómo se llama? Salía, Se lanzaron al ruedo, aquí lo dicen así de, ajá, estoy empezando, sí, quería como agarrar experiencia, pero no vas con todos estos temas, ¿no? A ajá. la vez. Y además, o sea, eso también es importante saber, las oficinas de corresponsales de la ARD son muy diferentes. En Washington, por ejemplo, tenemos como 10 corresponsales. No sé la cifra, pero son muchos, ¿no? Porque los Estados Unidos son muy importantes para Alemania, tienen muchos temas. Pero la región de Latinoamérica solamente tiene 2 oficinas. En cada oficina hay una corresponsal de televisión y una de radio. Somos todas mujeres de momento. Y la oficina de Sudamérica está en Río y cubre todo Sudamérica excepto Venezuela y Colombia. Y aquí en México cubrimos completamente América Central, México, el Caribe y Venezuela y Colombia. Entonces son con todas las islas pequeñas que no están tan importantes, pero son 36 países. Entonces, cuando hay estos casos emergentes y te llaman, tienes que hablar en vivo ahora sobre el tema y cómo fue la historia de Cuba hace 50 años. No sé, soy nueva en este trabajo, no soy experta, o sea, es como un camino, es un proceso, ¿no? Pero tienes que pretender un poco también saber todo y investigar muy rápido y fue, sí, fue un reto. Todo un torbellino, ¿no? Y justo Sí. te iba a preguntar esto, ¿no? O sea, ¿cómo te alimentas con toda esta información? Estás hablando de más de 30 países Ujú. y tienes que estar con lo más cercano a todo lo que pasa, actualizarte en qué ocurrió ayer Ajá. y cómo va a repercutir, ¿no? En el futuro. ¿Cómo Sí. lo haces? ¿En qué momento, no? O bueno, a lo mejor la pregunta es al revés, porque te iba a decir, ¿en qué momento lees, te preparas, te documentas? Pero a lo mejor la pregunta también puede ser al revés de, ¿cuándo sales a la bici o cuándo te das un tiempito para ti? Porque luego esta carrera puede resultar así, ¿no? Sí, de hecho no es un trabajo de 8 a 5, digamos, o 9 a 5, ¿no? Como un turno normal. Siempre estoy al menos mentalmente en el trabajo, digamos, ¿no? También en los fines veo siempre las notas y si pasa algo emergente tengo que funcionar también en la noche. No pasa a menudo, pero es una responsabilidad que tengo y la conozco. Entonces,
cuando tengo tiempo libre, muy poca, intento, ¿no? Es también un proceso saber cuándo más o menos hay tiempos más pacíficos. No puedo ver el futuro, ¿no? Pero a veces tienes como la Semana Santa, pensamos, bueno, tal vez puedo relajarme ahora. Y los fins. Bueno, ¿y cómo estoy? Sí, cómo llegan las informaciones a mí. Primero, somos un equipo muy bueno y trabajo muy cerca con una chica que también se llama Jenny, también es alemana, pero vive desde 20 años aquí y ella es productora y ella tiene muchas cosas más en mente que yo, muchas experiencias más que yo. O sea, ya trabaja desde algunos años en la profesión y siempre me ayuda también, hay estas fechas importantes o hay este desarrollo y lo vi hace 2 años, y me ayuda mucho, charlamos mucho, ¿no? En la mañana siempre llego y veo todas las agencias. Las agencias son siempre muy importantes para saber qué pasa en toda la región, para estimar un poco cuál tema estaría importante para mí. Tengo una lista de temas, más urgentes, menos urgentes. Y poco a poco también intento viajar a cada país, no a cada de la región. No voy a cubrir 36 países en estos 5 años, pero los más importantes debería visitar al menos 1 o 2 veces, como Colombia. Viajamos una semana por las elecciones al fin de mayo, la segunda vez. Bueno, Cuba ya fui en diciembre. Y bueno, poco a poco intento conocer todos los países para tener una vista más amplia, ¿no? Y tener más experiencia sobre todo la región y leo mucho, ¿no? Y con cada investigación crece también mi conocimiento, ¿no? Sí. Acabas de tocar una parte fascinante de tu trabajo que, bueno, sí es demandante y también tiene esta de viajar, ¿no? Sí. ¿Cómo vives esa parte de hoy estoy aquí informando, pero mañana puedo amanecer en Colombia para contarles otra parte, otra historia, otros términos que tengo que dominar, ¿no? Desde los Ajá. nombres de los funcionarios, si quieres, ¿no? Sí, sí, es mucho y creo que debes ser una persona que le gusta mucho a esta forma de vida y profesión, ¿no? Tengo que estar muy espontáneo, tengo que aceptar que salimos a veces a las 3 de la mañana. Por ejemplo, justo después de que capturaron los Estados Unidos a Maduro el 3 de enero, preparamos este mismo día que el próximo día tenemos que salir. Fui a las 3 de la madrugada a Colombia porque no pudimos entrar a Venezuela. Otro tema, no podemos obtener todas las visas en esta región. Es muy complicado trabajar como periodista. Bueno, pero ¿no? Como estos horarios, tengo que aceptar, tengo que estar muy, bueno, espontáneo y tener un gusto. Es muy importante y tener esta energía. A veces me cuesta, pero normalmente estoy muy contenta y estoy planificando también, ¿no? Cuando podemos hacer un viaje, cuando no me toquen otros temas tal vez. A veces también pasa, por ejemplo, en Cuba, en diciembre, solamente investigamos en temas en Cuba que no tenía que producir este mismo día que fui allá, pero al mismo tiempo Machado um, fue en Oslo para recibir su premio Nobel. Entonces tenía que cubrir ese tema también en Cuba, en que no hay mucha luz y no hay buen internet, pero tienes que hablar en vivo para las estaciones de radio en Alemania sobre Venezuela en Cuba y después de hablar 2 horas en vivo sobre Cuba, Venezuela. Ahora estoy más, ¿no? Estás un poco loco en la mente siempre. Tienes que investigar otra vez en la calle y encontrar protagonistas y esas cosas, ¿no? Bueno, pero normalmente si no está tanto, me encanta, ¿no? O sea, conocer a todos los países veo como un privilegio también. Creo que nunca otra vez en mi vida voy a tener esta opción. Bueno, tenemos siempre un contrato hasta 5 años y después tenemos que regresar. También creo que está bueno porque si te quedarías más tiempo en un país, tal vez perdieras ¿Perderías? perderías em, la vista alemana y pensarías, bueno, esto ya cubrí, qué aburrido, ¿no? Tal vez perderías un poco
la curiosidad. Entonces, sí, en eso, y también es un trabajo que pide tanta energía que después de 5 años tal vez está bien regresar. Pero en estos años sí, viajamos mucho y justo ahora fuimos en Chiapas, Colombia en la próxima semana y en la mitad de mayo vamos a Curazao como el país más pequeño que va a participar jamás en el Mundial y va a jugar contra Alemania. Pues es un país normalmente nunca iríamos, no nos financiarían un viaje a Curazao, solamente es una isla caribeña, digamos, pero en este momento Pero ahí está el tenemos la tema. chance, ¿no? Es como once in a lifetime chance. Sí, justo acabas de tocar que te tocó hablar de Venezuela, hablar sobre todo de esta parte en enero que madrugó a muchos, porque si bien ya estaba anunciado, pues no pensamos que en los primeros 3 días del año iba a suceder esta No. intervención. ¿Cómo visualizas el país? Eh, para ti, ¿qué fue estar en esta frontera contando las noticias? Y justo esto, ¿cómo lo visualizas después de la entrada de Estados Unidos? Y bueno, que si bien alguna parte de Venezuela la agradece, pues no deja de ser una intervención. Ajá, sí. Fue una época dura para mí, ¿no? O sea, desde el inicio, creo que la primera intervención, digamos, de los Estados Unidos fue en septiembre, o sea, han, ¿cómo se llama? Golpeado barcos en el Caribe Ujú, y el primer evento fue en septiembre. sí, Desde entonces pensamos todo el tiempo, uy, ¿qué pasaría? ¿Cuándo pasaría qué? Y estaba mentalmente muy duro tenerlo siempre en mente y estar alerta, ¿no? Como podemos viajar a Cuba, no es un riesgo mientras estamos en Cuba pasará algo. Y todos estos pensamientos que sí, costaron mucha energía y preguntamos a tantos expertos, porque al fin yo solamente soy la periodista y no la experta en Venezuela. Nunca fui allá, escribí ¿cómo se llama? Mi examen final, como mis estudios finales, la maestría sobre el país, pero nunca entré. Es un sueño grande de mí, pero necesito las informaciones de gente que está estudiando sobre el tema, sobre Venezuela desde muchos años. Entonces hablábamos con un montón de gente y todos dijeron otra cosa, ¿no? Nunca van a intervenir, Trump va a regresar y, no sé, recoger todos su militario, su marina para ganar el premio Nobel, ¿no? Como teorías muy diferentes, muy interesantes. Nadie dijo, van a intervenir y capturar a Maduro. No fue en ninguna teoría de los que preguntamos. Entonces, para mí, y creo que para muchos periodistas también en todo el mundo, fue una sorpresa grande. Y además en esta fecha, porque, bueno, fue como después de Año Nuevo, pensábamos que tenemos un poco de tranquilidad. Entonces, no estaba tan preparada como hubiera estado en una semana normal, digamos. Y creo que, bueno, es una teoría que muchos siguen. Creo que Trump también estaba molestando a los periodistas con esta fecha y sabía, hay teorías que quería intervenir el 24 de de diciembre, diciembre. ¿no? Es como muy... Bueno, sí, y como no podemos entrar al país, también es muy complicado para nosotros cubrir el tema, ¿no? Llegamos lo más cerca posible a Cúcuta y hablamos con muchos venezolanos en la frontera justo después de la captura. Y ellos salen y regresan a su país cada día para trabajar en Colombia y comprar sus alimentos que están más baratos allá. Y bueno, fue muy interesante porque tienen muchas opiniones diferentes, pero son mucho más francamente de hablar sobre su opinión y política que en el país, ¿no? Y tal vez fue una chance más grande que está en el país, porque en Venezuela la gente está, o al menos en esta época, en enero, estaba muy preocupada de tener, em, sí, como problemas cuando hablan francamente sobre Maduro y el régimen. Bueno, pero ojalá algún día podamos entrar. Estamos perdiendo siempre, también en Cuba otra vez ahora, visas. Esperamos. No recibimos respuestas, no sabemos si hay problemas con nuestra solicitud, pero vemos.
Ujú. ¿Te gustaría cubrir Cuba físicamente en estos días, ¿no? Que está Sí, pasando todo, que claro. hay crisis de entrada para la población, ¿no? Por estas limitantes que nos contabas que pues tienen que ver mucho con nuestro día a día, como es la luz, el Sí, combustible, el teléfono, ¿no? estoy muy feliz que al menos fui la primera vez en diciembre en Cuba para ver una vez al menos con mis mismos ojos qué pasa allá y cómo vive la gente y tener como una vibra, un sentimiento, ¿no? Es muy importante como reportera. Y en otros que nos ayudan, hay agencias como Reuters, que siempre está en el país, en Venezuela y en Cuba, y puedo editar los audios que llegan de ellos. Pero bueno, no es lo mismo como investigar los temas mí misma. Ujú. También hablando de breaking news, nos platicabas de cómo llegó también a ustedes y bueno, al universo periodístico la noticia de la caída de Nemesio Ceguera, Mm, ¿no? El Mencho, sí. líder de un grupo criminal aquí en México. Y bueno, eh, me gustaría que me platicaras qué estabas haciendo ese domingo, porque fue en un domingo, la información te llama, datos que tienes que tener en el momento, al Ajá. menos para un avance, ¿no? De lo que está pasando. Y bueno, primero esa parte y ahorita nos platicas en la agencia también cómo se trabajó, pero primero tú qué estabas haciendo y cómo te tienes que activar y dejar lo que estabas, en lo que estabas ocupada quizá. Ujú. Bueno, esos temas como es en esta profesión aquí, siempre te tocan cuando no puedas, ¿no? Es que yo estaba en vacaciones, fue mi último día de vacaciones y tenía a mi mejor amiga como visita de Alemania aquí y justo estuvimos en el couch muy exhaustas de un viaje largo a Oaxaca y dije a ella, no puedo imaginarme mañana trabajar otra vez 8 horas, estoy muy exhausta todavía, me gustaría relajarme de las vacaciones. Y justo llegaron estas notas y yo pensé, ay no, no va a ser un día normal mañana, cotidiano, para comenzar y leer mis correos que haces normalmente después de vacaciones. Pero al mismo tiempo fue un poco suerte porque yo tenía un reemplazo, un otro colega de Alemania que cubrió en esas 2 semanas que tenía vacaciones la región y él escribió las primeras notas. Mi amiga tomó su vuelo y en la noche yo investigué, ¿no? Es como leer todo lo que puedo encontrar en todos los, bueno, en el país o en todos los periódicos grandes. Y fue un poco complicado porque al inicio, o sea, es muy chistoso porque aunque trabajo y vivo en México, no conozco México tan bueno en esos 7 o 9 meses ahora como debería, porque estaba viajando mucho a otros países. Entonces, hasta ahora no me tocó el tema de los cárteles tanto. No sabía cómo es la jerarquía, quién trabaja dónde, cómo funciona con los capos, ¿no? Y bueno, necesitas una rápida adaptación para aprenderlo, ¿no? Y bueno, dormí un poco y a partir de las 5 del próximo día tenía que charlar con los medios en Alemania. Y bueno, a veces te preguntan preguntas y a veces dices, bueno, no sé, y respuestas un poco otra cosa y después sabes, eso tengo que investigar. Entonces, poco a poco, ¿no? Tienes que informarte muy rápido, pero es como también un proceso. Y después de 2 días estaba experta, ¿no? Pero sí. Y bueno, esta noticia, ¿cómo fue para la agencia? ¿Cómo viste el movimiento, no? De justamente de comunicarse, de, oye, te quiero llamar para que me platiques qué está pasando, Ujú, porque toda la atención ahorita al menos está, gran parte de la atención del mundo está en México por justo este golpe, ¿no? ujú. Fíjate, estaba un poco decepcionada, digamos, del periodismo alemán en este momento, porque yo vivo y trabajo también aquí porque me encanta mucho México y los mexicanos. Y yo sé que México no solamente son cárteles, drogas y corrupción. Son partes muy importantes, pero no son los únicos temas que juegan un rol aquí. Y en este momento estaba, bueno, no sorprendida, pero un poco sorprendida que había tanta atención al tema. O sea,
claro que necesitan notas, pero querían que estoy hablando en vivo como 3 días. Había mucha demanda de este tema y además fue más un tema me parecía un poco egoístico, digamos, que sí puedo decirlo tan francamente, porque la pregunta para los alemanes solamente fue, ¿podemos jugar en México en el Mundial? ¿Está seguro para los alemanes? ¿Está seguro en el Mundial para los fans? ¿Es el tema? No es el tema. O sea, la gente aquí está sufriendo desde décadas, hay muchos desaparecidos, hay familias que están buscando cada fin cadáveres. No es como, bueno, tampoco lo saben así, pero me parecía, ese enfoque me parecía muy, Sí, como, es que sí, hay más, ¿no? sí. Hay más al fondo de Ujú. solamente cómo va a estar la seguridad para el mundial, Ajá, sí. por un tema así Me de parecía seguridad. como esta pregunta no tan importante. Bueno, claro, tienes que responderla un poco, pero fue siempre el enfoque, ¿no? Y, si y también como con Trump, ¿no? Muchos países aquí siempre están como en un espejo, están reflejados por Trump. Trump dice, Trump piensa, Trump cree, whatever. Trump necesita terapia. Pero en este momento muchos tocan el tema porque Trump eligió mencionar el país. Por ejemplo, en las elecciones de Costa Rica no fueron tan importantes antes para los alemanes, pero en este momento cuando Trump tenía una recomendación para un presidente fue, Trump recomendó un candidato. Y es como el título. Lo entiendo, pero al mismo tiempo es como no es el enfoque aquí. No debería ser para Latinoamérica. Trump no es como la estrella. Y lo mismo fue con el Menschen, ¿no? Como los cárteles no son México. Bueno, tenemos que hablar sobre el crimen, la violencia, como la gente vive con la situación, pero es más como la seguridad para turistas, ¿no? Como periodista, ¿cómo lees tú México? ¿Qué percepciones tienes de México, tanto de lo bueno como de lo malo? Y también cómo se ve en Alemania, México, con toda la Ujú. información que llega del país. Bueno, a mí me encanta México. Vivo aquí con mucha pasión y tengo amigos. Al mismo tiempo siempre está complicado. Y creo que más tiempo vives en un país, que más complicado es porque vives en fases, ¿no? Hay bajas y subidas. A veces estás enojado que nada funciona como tú estás acostumbrado a la situación, no entiendes la cultura, a veces está duro, no quieres hablar y entender más español, todas estas cosas, ¿no? Y también es complicado crear una nueva vida mientras estás trabajando todo el tiempo y viajando, ¿no? No tengo rutina, entonces a veces es como una vida un poco sola, ¿no? Como corresponsal. Creo que muchos tienen este problema. Pero en mi percepción me encanta México y intento siempre enseñar como la vista amplia. Bueno, tenemos el tema de los desaparecidos, de la política, de la corrupción y todo eso, pero al mismo tiempo busco temas constructivas. Y de hecho, en muchos temas, México está mucho más avanzado que los alemanes. Y los alemanes tienen una perspectiva muy euro o alemán centrística, que siempre son los mejores en todo. Por ejemplo, tienen en el campo en Alemania no funciona en ningún lado Internet. Ni siquiera en las ciudades tienen Wi-Fi. Es como, a veces como la Edad Media, ¿no? Y funciona mucho mejor aquí. O el tema de los derechos para mujeres, o sea, tienen muchos femicidios aquí, pero hay un grupo de feministas muy luchadoras aquí y es como una energía muy buena y podríamos aprender de estas feministas en Alemania, ¿no? Hay muchos de estos temas. También el medio ambiente y como toda la riqueza que tiene el país. Y intento también enseñarlo en mis producciones, en mis programas. Pero debo admitir que la demanda está más a los temas políticos que normalmente son más negativos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en Chiapas estaba cubriendo 2 señoras mayores que están protegiendo diferentes tipos, especies de orquídeas. Es como, es muy pequeño el tema, ¿no? Pero enseñar qué maravillas de la naturaleza tiene México también es importante, ¿no? Entonces intento siempre llegar con otros temas también.
¿no? Y bueno, la percepción de Alemania es diferente. Creo que hay la gente que solamente ve las notas y como llegan más notas pesimistas, negativas de la criminalidad, tienen mucho miedo, Ujú. pero al mismo tiempo hay muchos alemanes que les gusta mucho viajar a Colombia, digo, a México por el turismo y saben que hay muchas cosas y la comida está muy popular y famosa en Alemania. Sí, Jenny, hay un fenómeno también aquí en Centroamérica y en Europa, ¿no? Es la migración. Ujú. ¿Tú cómo lo percibes? Tiene sus problemáticas, ¿no? También lo que implica dejar el lugar de donde vienes, principalmente o para algunas personas es porque los niveles de violencia ya se extendieron y bueno, ya es imposible vivir en donde nacieron. Sí. Bueno, el tema de la migración siempre me emociona mucho. Justo hace una semana fui en Tapachula, en Chiapas, para cubrir el tema de los deportados de los Estados Unidos. Y es un tema muy, muy duro que no sabía antes tampoco. El ICE en los Estados Unidos está capturando a veces cubanos que ya viven desde 20, 30, 40 años allá. Y como México es un país de tercer país de seguridad, digamos, lo mandan, pero solamente a diferentes ciudades en México y no pueden salir de esta ciudad como Tapachula. Y en Tapachula no tienes mucha economía para trabajar y crear una nueva vida. Imagínate estar allá en este limbo. No puedes regresar a los Estados Unidos, no tienes papeles, no puedes regresar a Cuba. Los cubanos tal vez no quieren aceptar como tu patria aún más, o no, bueno, muchos cubanos no quieren regresar a Cuba por la situación allá. Y esta gente son como 30,000 personas que viven en la calle o en albergues. Y es duro verlo. Y si viajamos y investigamos con un mexicano que vive allá y nos explicó muy bien la situación, nos ayudó con la investigación. Y él dijo algo muy listo y sí, yo quiero repetirlo aquí. De los migrantes aprendimos mucho y podemos estar muy humildes, ¿no? Qué necesidades tienen y por de qué situaciones están huyendo y qué privilegios tenemos y necesitamos más humanidad, ¿no? Y siempre me toca ese tema aquí. Y bueno, en Europa tenemos la misma situación. La mayoría de la gente tiene miedo. De miedo viene odio. No conocen a muchos migrantes. También están hablando sobre muros que quieren construir alrededor de la Unión Europea. Ya crean una forma de ICE como una policía que está sí, deportando a los migrantes. Y no es una solución, la gente siempre va a moverse, ¿no? Y deberíamos verlo como chance. Y en todos lados, solamente cuando veo estas historias individuales, me toca mucho y es duro. Y una vez tenía que llorar en frente de venezolanos que encontré en Guatemala y fue malo, ¿no? O sea, no debería llorar, o sea, ellos deberían llorar de su situación, pero no, o sea, fue muy, Tú lloraste. sí, mientras entrevistamos a las personas, porque sus historias fueron duros, ¿no? Y tal vez yo vi más que ellos tienen mucha esperanza, pero yo vi, bueno, esas esperanzas no van a lograr, seguramente van a tener muchos problemas de llegar hasta los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no están como el sueño, como piensa mucha gente latina, ¿no? Entonces, sí, es complicado estar como con distancia en estos temas, ¿no? Como periodista, ¿crees que en este lado del mundo hay que tener ciertos cuidados? ¿Hay que tener más cuidados que quizá cuando lo ejerces en Alemania? Sí, creo que tienes que cuidarte más aquí, por supuesto. O sea, México es un país muy, muy peligroso para periodistas y muchas regiones son muy arriesgoso para investigar y sí, se dan cuenta que estás, ¿no? Entonces aquí trabajamos con muchos como stringers, productores que nos ayudan en la investigación.
Y sí, pero creo que toca más a los mexicanos, los periodistas mexicanos que a mí. Y yo estoy mucho más cuida y no voy a entrar a investigar muy profundamente al tema de los cárteles, ¿no? Entonces no toco intereses de alguien y estoy un poco más segura. Pero creo que trabajar como periodista en Alemania es más seguro, aunque ya tenemos también más odio, más desconfianza de la gente, más poder de los ultraderechas que nos arriesgan en Alemania también. Y hay como amenazas a periodistas y todas estas formas de limitar y sí, limitar un poco el trabajo de los periodistas en Alemania. De esta parte de noticias duras, como les llamamos en este medio, nos vamos a algo más, pues, fascinante para muchos, que es el mundial. Viene el mundial a México, ¿no? En este 2026 estamos a meses, Ujú. pero a mí me gustaría mucho que nos contaras sobre una anécdota en particular que nos une a mexicanos y alemanes, que tuvo que ver en el mundial 2018 en Rusia, Ajá. cuando México le gana un partido a Alemania. Ah, no sabía. Sí, le ganó. Justo te quería preguntar porque para nosotros fue una celebración, porque imagínate, o sea, el ganarle a Alemania, que Alemania siempre tiene un gran músculo en la Copa del Mundo y que también tiene su historia, ¿no? Como ganador. Ajá. Entonces, bueno, yo quería saber si a ti te tocó vivir ese momento y si acaso, cómo fue para ustedes, ¿no? Que Ajá. México les ganara. Ay, debo admitir que no estoy tan fan del fútbol Ah, y me cuesta un poco ahora aprender a esta parte del periodismo, pero estoy muy contenta de ver cómo la gente aquí está apasionada en las calles y va a festejar. Entonces no me daba cuenta del Mundial en Rusia y de este partido. Pero estoy contenta para ustedes porque sí es lo mejor, ¿no? Ganar contra Alemania. Creo que los mexicanos y los alemanes, normalmente, no yo, tienen en común es que son muy, muy apasionadas de fútbol. Y creo que muchos alemanes van a viajar también a México y creo que esas dos naciones tienen como una buena forma de festejar y eso van a tener en común y estoy muy contenta de verlo, sí. sí, son aficiones muy entregadas. Y Sí. bueno, periodísticamente y también personalmente, ¿qué te entusiasma del mundial? Eh, también hay parte polémica, ¿no? Porque, Ujú, bueno, está la pregunta válida de si México en estos momentos requiere un mundial con ujú, tantas denuncias, con tantas situaciones graves como principalmente las desapariciones, ¿no? ujú. La otra parte del mundial, ¿qué te entusiasma a ti? Ay, creo que toda la emoción que viene con un mundial, ¿no? Toda la gente, toda la internacionalidad y como esa forma de ser huésped en un país tan abierto a tener huéspedes, ¿no? México está muy abierto. Me encanta de la cultura que la gente siempre tiene las puertas abiertas para todos. Y creo que va a estar una buena forma eh, sí, decir bienvenido a todos los que vienen. Y estoy muy contenta de ver eso. Y no sé, contar las historias pequeñas, ¿no? Como, no sé, tal vez van a crear una forma de una vuvucela como algo muy ruidoso, porque a los mexicanos también les gusta mucho el ruido, ¿no? Como un Sí. instrumento nuevo. O esas como historias pequeñitas al lado de los estadios, ¿no? Y nuevas amistades, fiestas que hay alrededor. Vamos a cubrir seguramente para... También tenemos que dar la chance en este momento expresar un poco, o sea, no, explicar un poco cómo México funciona con su comida, con las calles en que la gente hace fiestas, ¿no? Y como esta parte también vamos a cubrir, porque todos van a preguntarnos, ¿qué es México? ¿No? Y creo que también está una chance para contar un poco más historias positivas. Jenny Barque, muchas gracias por estar con nosotros en De Periodistas. ¿Quieres agregar algo más en esta charla? No, muchas gracias por invitarme. Fue un gran placer y gusto. Y
Sí, gracias. Bueno, vamos a seguir tu trayectoria, porque Ajá. esperemos que en un futuro también podamos entrevistarte y que sigas contándonos tus vivencias a partir del periodismo. Perfecto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Bueno, estoy hablando sobre, bueno, desayuné hoy pan con huevos. Después de mi hacer deporte necesitaba un poco de proteínas. ¿Ya? Pretendores es la palabra. Pretendores es la palabra. Pretendores. Ah, profesores, ¿quieren que lo repito? Perpetrador. Perpetrador. Ah, Conoce sobre mi trayectoria periodística en De Periodistas.